vacas llegan al momento del parto con un bajo estado corporal, más de el 40, yo te diría más cerca del 50% de las vacas pare con estado corporal en la escala de 1 a 5 por debajo de 3, o sea, por debajo del valor óptimo, con lo cual es bien evidente que tenemos rodeos que sufren restricciones en los últimos meses de gestación. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast y en esta ocasión nos acompaña Sebastián Maresca. Sebastián es técnico de INTA, está trabajando en un proyecto de investigación respecto de nutrición estratégica de la madre pre y posparto y su influencia sobre la performance del ternero e indirectamente sobre la producción de leche y su repercusión sobre la performance del ternero. Sebastián, muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, un gusto compartir este podcast con ustedes. Sebastián, yo normalmente acostumbro a pedir que me ayuden con la presentación para omitir algún dato que es de importancia y yo no lo estoy considerando, así que si querés podés comentarnos sobre tu background, tu trayectoria. Dale, bueno, mira, básicamente yo tengo casi toda mi carrera hecha en INTA, desde que me recibí, hice una maestría y bueno, después un doctorado en INTA Cuenca del Salado. Estamos en una zona bien de ganadería, digamos la de mayor concentración de vacas de cría a nivel nacional en Argentina. Y bueno, básicamente me he dedicado a lo que es nutrición y reproducción en vaca de cría, siempre apuntando a mejorar los índices reproductivos en distintas zonas de la Argentina y, bueno, últimamente no solo a mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos, sino también un poco apuntando a mejorar la calidad de carne del ternero y del novillo, digamos, a faena. Eh, Tenemos mucho trabajo, ya hace casi un poco más de 20 años, desde que iniciamos en una experimental que ya tiene 20 años y que se dedica básicamente a lo que es cría, que es uno de los puntos, digamos, más críticos en lo que es la cadena de producción, ¿no? Donde tenemos los sistemas más frágiles, donde estamos con rodeos en, digamos, las zonas más extensivas, con suelos marginales y con eh, más dificultades, yo diría, con un poco de tecnología relegada, digamos, en cuanto a lo que es el volumen de tecnología que se maneja. La cría en general siempre va un poquito atrás en lo que es adopción y lo que es generación de tecnología también. Así que bueno, trabajando para tratar de mejorar esos sistemas que tienen todavía en nuestro país, y yo diría en la región, tienen un margen muy importante de mejora en lo que es los resultados productivos, ¿no? Y la eficiencia productiva. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sebastián, hace unos episodios atrás estuvimos hablando con Alejandro Relling sobre programación fetal y es un tema que particularmente quisiéramos seguirlo de cerca porque siguen apareciendo muchas novedades, son muy interesantes y muy aplicables a los sistemas de producción de Argentina para lograr, como vos bien decías recién, mejoras o tratar de alcanzar un poco más el potencial productivo que tienen los rodeos de los sistemas de nuestro país. En lo particular, ustedes estuvieron trabajando en suplementación estratégica de la madre, en el pre y en el postparto. Contanos en qué consisten esas suplementaciones y si podemos hacer una diferenciación de lo que es programación fetal. Sí, vos sabés, Mauro, te cuento un poquito, me voy un poquito más atrás en la historia de cómo arrancamos a trabajar en este tema nosotros. Vos sabés que en la Cuenca del Salado tenemos un monitoreo de rodeos de cría que arrancó en el año 2004, ya va a cumplir 20 años ahora. Es un sistema de monitoreo de más de 80 establecimientos, en el que originalmente nos planteamos tratar de identificar los momentos de pérdida de terneros y cuáles eran las causas, ¿no? Como para hacer un diagnóstico fuerte de lo que, de lo que es la cría en una de las principales regiones de cría del país, de ganadería.
Y en base a ese diagnóstico que originalmente nos permitió ver cuál era la magnitud de las pérdidas de ternero, cuáles eran los índices de preñez, parición y destete, y en qué, digamos, cuáles eran las principales causas de pérdida de esos terneros, identificamos claramente que el estado corporal de las vacas era, digamos, una de las variables que más asociación tenía con el resultado final de porcentaje de destete, con mucho peso, digamos. Digamos, básicamente el porcentaje de destete depende como exclusivamente de una variable principal que es el estado nutricional de los rodeos. Nosotros monitoreamos 3 veces al año casi un total de 20.000 vacas. Hacemos un estado corporal directamente recorriendo los rodeos en cada potrero. Y bueno, vimos que la variable de mayor peso en definir el porcentaje de destete era el estado corporal, ¿no? En general el diagnóstico que hacíamos y seguimos haciendo es que las vacas llegan al momento del parto con un bajo estado corporal, más de el 40, yo te diría más cerca del 50% de las vacas pare con estado corporal en la escala de 1 a 5 por debajo de 3, o sea, por debajo del valor óptimo, con lo cual es bien evidente que tenemos rodeos que sufren restricciones en los últimos meses de gestación. Esto no solo se da en Cuenca del Salado, sino que se da en todo el territorio e incluso en otras zonas mucho más marginales con mayor incidencia, ¿no? Con pérdidas de peso mucho más importantes en el invierno. Eh, con lo cual, digamos, el primer diagnóstico fue, bueno, tenemos problemas para pasar el invierno, tenemos vacas que pierden peso. Originalmente nos enfocamos mucho a lo que era la reproducción de la vaca, o sea, el primer problema que veíamos es que, bueno, tenemos que mejorar los índices de preñez y la base está en que la vaca llegue al parto en buen estado, como para lograr estabilidad, porque vimos claramente que, digamos, un rodeo con buena condición al momento del parto lograba índices más estables, puerperios más cortos, independientemente de cómo venía la primavera, ¿no? Entonces, inicialmente empezamos a ver el tema reproductivo en la vaca, después surgieron, digamos, toda esta corriente de trabajo en lo que es programación fetal, y empezaron a aparecer allá por el 2008, 2009 los primeros trabajos en animales domésticos que hablaban de que la restricción nutricional generaba un retardo en el crecimiento fetal y podía tener efectos a largo plazo en la descendencia. Entonces yo cuando vi eso, la verdad que digo, uy, mirá, tanto tiempo viendo vaca flaca y pensando en cómo preñar esa vaca que llega flaca al parto, y la verdad que este tema de programación fetal era algo que no lo habíamos tenido en cuenta hasta ese momento, así que empezamos a desarrollar algunos trabajos, básicamente apuntando a ver cómo resolvíamos el tema de la subnutrición en el último tercio de gestación. O sea, programación fetal se ha evaluado en distintos momentos de la gestación. Nosotros tomamos, yo diría, segunda mitad de gestación como la más crítica, porque así lo vemos en general en los rodeos, ya vemos que la restricción importante se da, acá serían los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces, bueno, empezamos a trabajar fuerte en tratar de ver qué impacto tenía esa restricción y bueno, fue así que hicimos una serie de trabajos, no solo con suplementaciones energéticas o proteicas, sino también con suplementaciones minerales, porque hay deficiencias importantes de selenio, de cobre, así que trabajamos con minerales también. Y bueno, en general encontramos muy buen impacto de la suplementación, sobre todo en peso al destete, y con consecuencias a largo plazo en el desarrollo de la ternera que queda como reposición, o sea, evaluamos desarrollo reproductivo y su performance como futura madre del rodeo, y también evaluamos ese ternero que se transforma en novillo, lo evaluamos hasta el momento de la faena, con calidad de carne y demás. Así que fueron, digamos, casi 10 años en total de trabajos apuntados a ver qué impacto tenía la suplementación, y la verdad que fue bastante interesante porque en definitiva nos cierra todo un poco digamos, la estrategia de suplementación, no solo por el lado de tratar de mejorar el porcentaje de preñez de la madre posparto, sino porque además estamos viendo que la suplementación también tiene mucha influencia en el desarrollo de ese feto y a largo plazo tiene consecuencias
muy interesante en lo que es, bueno, desarrollo reproductivo y en el novillo calidad de carcasa, calidad de carne, terneza y demás. Justamente te iba a preguntar sobre los caracteres sobre los que más ven influencia en este tipo de suplementaciones. Bueno, obviamente la parte reproductiva me imagino que debe ser precocidad, sobre todo en la hembra. En cuanto a calidad de carcasa, ¿se ven afectados el área de ojo de bife, la deposición de grasa, el marmoreo? ¿Qué tipo de características? Mira, nosotros vimos básicamente el impacto más importante lo encontramos en rendimiento y en área de ojo de bife en los novillos, ¿no? Vimos como que hay un efecto muy marcado de la suplementación, sobre todo la suplementación proteica, en el desarrollo del área de ojo de bife durante la recría, que eso termina dándonos novillos, digamos, con mayor área, mayor cantidad de fibras musculares totales, que eso es lo que estuvimos también evaluando. Es claro que digamos, la segunda mitad de gestación tiene influencia la nutrición sobre la cantidad de fibras musculares totales, eso lo pudimos cuantificar, y lo vimos en novillos que eran hijos de vacas suplementadas, que tenían mayor área y mayor rendimiento, ¿no? Mayor rendimiento al gancho, casi 3 puntos de diferencia y 10 puntos, 10% más de área de ojo de bife, ¿no? También encontramos diferencias en lo que es terneza, a favor de los hijos de vacas suplementadas, aunque todavía no encontramos los mecanismos claramente, cuáles son los mecanismos por los cuales aumenta la terneza, ¿no? Porque evaluamos contenido de colágeno, hicimos varios análisis como para ver por qué se daba, digamos, ese diferencial en terneza a favor de los hijos de suplementadas, pero la verdad que, digamos, digamos, el motivo por el cual se mejora no lo alcanzamos a definir del todo, pero bueno, seguimos trabajando en el tema. Cuando hablamos de suplementación de la madre, ¿de qué tipo de suplementación hablamos? Me refiero a qué tipo de alternativa acuden para poder suplementar en condiciones a campo, por supuesto. Bueno, mira, Mauro, acá el tema de la suplementación, básicamente acá es, bueno, yo te diría en Argentina en general, hay dos tipos de suplementación. La principal es la proteica, porque tenemos muchos rodeos con vacas en invierno, con forrajes de baja calidad, con gramíneas que pierden calidad durante el invierno. No es tanto el caso de pampa húmeda eh, sobre campos naturales, pero sí pampa húmeda en regiones más agrícolas, donde hay mucho forraje, digamos, residuos de cosecha, con rastrojos de maíz, rastrojos de distintos cultivos. Tenemos forrajes de baja calidad y la suplementación proteica es lo principal, ¿no? Que debemos corregir en rodes de cría. Entonces, varios de los trabajos que hicimos tenían que ver con la suplementación proteica, con distintas alternativas. O sea, acá el tema de cómo le damos proteína a una vaca es en sí una línea de trabajo, tratar de encontrar alternativas prácticas, ¿no? Hemos probado de todo tipo de alternativas, desde suplementaciones discontinuas, suplementaciones con silos de autoconsumo, digamos, con limitadores de consumo. Hemos usado sales, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de sodio, como para tratar de limitar el consumo. Digamos, el tema de cómo hacer práctica la suplementación ya es un tema importante de por sí, porque la mayoría estamos en sistemas extensivos donde no es fácil darle de comer a una vaca todos los días. En general no tenemos la gente no tenemos la infraestructura necesaria. Entonces ese creo que es un punto clave. Pero bueno, nosotros básicamente en estos ensayos que hicimos tratando de evaluar el efecto en programación fetal fueron con concentrados proteicos como pellet de girasol, pellet de soja. Básicamente usamos eso, a pesar de que se pueden utilizar de todo tipo de fuentes proteicas y nitrógeno no proteíno incluso, ¿no? Sí, la pregunta viene hacia la idea de que pensando en hacerlo aplicable en condiciones a campo, ¿verdad? Eh, Hay mucha información respecto de determinados subproductos industriales, sobre todo, pero bueno, diferentes tipos de ingredientes que de acuerdo a la tasa de pasaje ruminal pueden suministrarse día por medio. Incluso yo recuerdo en el norte, de donde vengo yo,
La semilla de algodón fue probada en INTA Colonia Benítez, en el Chaco, y la daban cada 3 días. Y no había diferencia entre darla todos los días y cada 3 días. Y desde el punto de vista práctico, eh, la verdad que la ventaja es inmesurable. Por eso venía la pregunta de cómo arreglárselas como para poder llevar adelante este tipo de estrategias de suplementación con la menor incidencia en costo y en movimiento de personal, insumo de tiempo posible. Yo creo, Mauro, que dentro de las alternativas que hemos visto que mejor funcionan, o sea, sin duda que desde el punto de vista productivo, poner proteína verdadera, como puede ser para nuestro caso el uso de pellets de girasol, es lo que mejor nos resulta, pero a los fines prácticos terminamos en muchos casos utilizando nitrógeno proteico diluido en una melaza, con estos comederos con la rodilla, bueno, que se usan mucho en Estados Unidos. Eso ha funcionado bien, lo hemos evaluado y resulta práctico. Y después hemos usado mucho concentrados proteicos con limitadores de consumo, principalmente con cloruro de sodio, bueno, con sal o con cloruro de potasio, cloruro de calcio, ¿no? En general los cloruros limitan bastante bien el consumo. El tema es que algunos se han puesto, bueno, por cuestiones de importación, en algunas situaciones se pone caro el cloruro de calcio, entonces no se puede utilizar. Bueno, tenemos todos esos temas, ¿no? Sebastián, respecto de la suplementación, que en definitiva lo que uno busca en principio es mejorar la condición corporal de la vaca. ¿Tenés algún estudio comparativo o información que lo enfrente respecto eh, destetes anticipados, digamos, precoz o, bueno, dependiendo de la edad del ternero, anticipado, precoz, hiperprecoz? Por lo cual lo que se hace en lugar de aumentar la oferta de alimento a la vaca es bajar los requerimientos y de esa manera lograr una mejoría en la condición corporal. Sí, en realidad, digamos, hay mucho trabajo hecho y es una herramienta, el destete precoz principalmente, ¿no? Ahí hacemos una diferencia grande con el tema de los anticipados, con el tema de los anticipados y con el tema del creep feeding también, que hay mucha confusión, digamos, destetes anticipados, digamos, cuando la vaca ya, digamos, ya tenemos un ternero de 4 meses, ya se pasó en general la estadía digamos, la temporada de reproducción y si tenemos algún efecto en la vaca va a ser tardío, o sea, sobre una preñez tardía. Entonces, lo mismo pasa con el tema del keep feeding, que acá hacemos mucho hincapié de que no tiene impacto sobre la vaca, sí que lográs mejorar alimentando el ternero, lográs mejorar el ternero, pero no tienen impacto sobre producción de leche y menos sobre lo reproductivo en la vaca. Acá cuando viene la cosa complicada con el tema del clima, bueno, este año nosotros ahora estamos haciendo la recorrida de inicio de parición, que es el momento para nosotros crítico. Eh, Tenemos ya casi un 30-40% de las vacas paridas en la zona, entonces ahora hacemos una recorrida, este año se viene complicado. Eh, la herramienta más, digamos, más efectiva digamos, de alguna forma la más compleja es el destete precoz, sin duda, para lograr mejorar los índices reproductivos en vacas que están en situaciones críticas. Después tenemos otras alternativas, eh, como son los destetes temporarios, los enlatados o el uso de tratamientos hormonales, que sobre eso también hemos trabajado bastante, como para reiniciar la actividad sexual en vacas con anestro nutricional posparto. Pero sin duda que, yendo un poco a la pregunta, el destete precoz, hecho a los 30 o a los 60 días, es lo que realmente permite que una vaca arranque a ciclar en condiciones bastante críticas desde el punto de vista de oferta de forraje, ¿no? Sí, y a este efecto del destete precoz, ¿lo tienen medido sobre su influencia en el desarrollo de la próxima preñez, del feto producto de la próxima preñez? Como que en lugar de haber suplementado a la vaca con los trabajos que ustedes vienen haciendo y aumentándole la oferta de alimentos, le reduce los requerimientos sacándole el ternero anterior. Vos decís, Mauro, digamos, sería el efecto en una nutrición
digamos, periconcepción, digamos, Exactamente. pensando en el momento de la concepción o en los primeros 30, 60 días de... Claro, si tiene alguna medición sobre la futura gestación o el futuro ternero directamente. No, mira, lo que hemos visto en general, por lo menos las variables que nosotros medimos, que son muy productivas, ¿no? Que tienen mucho que ver con peso final de la res y carcasa, por ahí son variables muy macro. Nosotros no hemos visto tanto efecto, o sea, tiene que ser, digamos, los requerimientos ahí son tan bajos a nivel fetal, digamos, que en general para la que nosotros estamos buscando no encontramos un impacto tan importante, ¿no? Eh, sí lo encontramos en segunda mitad de gestación, donde sí, una restricción nutricional claramente tiene un impacto en el peso al nacer del ternero, ya lo ves, pero en restricciones periconcepción en general no vemos una consecuencia tan marcada en las variables que nosotros medimos, ya te digo. Hay otros estudios que se concentran más en otras cuestiones que sí, desde el punto de vista, por ejemplo, metabólico, metabolismo de la glucosa, eh, u otras cuestiones se han visto efectos. Sí, viene muy bien tu comentario porque hace un contraste muy importante debido a que hay determinados estudios, sobre todo relacionados con el suministro extra de aminoácidos en la periconcepción, que sí tienen influencia después en el desarrollo del feto y en la performance productiva. Pero está muy bueno dejar en claro que para este caso, entonces el periodo crítico es el segundo tercio de gestación. Sí, es donde nosotros vemos marcadamente que la vaca, digamos, y sobre todo con bastante, digamos, que es una situación que se repite año a año, ¿no? Nosotros el tema de la restricción periconcepción no la tomamos tanto porque es de años muy particulares. O sea, nosotros normalmente en un rodeo de cría que tiene estacionado el servicio y que eh, busca lograr buenos índices de preñez, tiene el momento del servicio en el momento de máxima producción de forraje. Entonces, lo esperable en un rodeo que está manejado con una carga y una asignación lógica, lo esperable es que estemos en una buena condición corporal en ese momento y que no tengamos restricciones, ¿no? Por lo menos restricciones no de tal magnitud que afecte a un embrión que tiene muy baja demanda, ¿no? La restricción más importante la vemos en el último tercio y también en primer tercio de lactancia, o primeros 3 meses de lactancia, eh, porque en general coincide con lo que es agosto, septiembre, octubre o julio, agosto, septiembre, que son meses en los que normalmente la primavera cuando tarda en venir, los pastizales naturales en general tienen producción más de estival, más de verano, y tenemos muchas vacas que no solo sufren esa restricción durante los últimos meses de gestación, sino que por lo menos sus primeros 2 meses de lactancia, por ejemplo, acá la mayoría de las vacas paren fin de julio, agosto, ¿no? Ahí tenés casi el 60% de la vaca parida. Y en agosto estamos en pleno invierno todavía. O sea, acá no hay, si mirás el campo en general, bueno, la semana pasada estuvimos por Córdoba y La Pampa y la situación es de forraje cero, salvo algún verdeo de invierno, como puede ser una avena o un ryegrass, que en general en esas situaciones están, en esos recursos están las recrías, pero la vaca en general está en campo natural o en algún rastrojo de maíz con muy bajo, digamos, disponibilidad de pasto. Entonces, sí que los primeros meses de lactancia para nosotros son importantes y por eso empezamos a trabajar ahora en ese tema, porque vemos ahí sí que la suplementación genera un impacto mucho mayor en lo que es producción de leche. Cuando suplementamos una vaca durante la gestación, eh, llegamos a tener vacas con 40 kilos de diferencia en el momento del parto, pero durante la lactancia, con dietas similares, pero con pesos distintos las vacas, la producción de leche prácticamente no se modificaba. En vacas de carne, distinto de lo que puede pasar en una vaca lechera, ¿no? Eh, Cuando empezamos a hacer los primeros ensayos con suplementación postparto, encontramos que sí tenemos un impacto muy importante en la producción de leche, llegamos a tener un 25% de diferencia en producción de leche y eso se transmite directo al ternero y tenemos diferencia de peso al destete de 30 kilos que en un primer ensayo lo que vimos que se mantuvieron hasta el momento del destete y llegaron hasta faena. O sea, no vemos un efecto compensatorio ahí. Entonces, bueno, la verdad que estamos viendo que desde el punto de vista de lo que es
digamos, resultados productivos en la cría, la suplementación ahí tiene incluso mucho más impacto que en el momento de preparto, ¿no? Vos sabés que es sumamente interesante desde el punto que conceptualizás todos estos conocimientos, porque eh, hoy bien dijiste de que en el momento de que la vaca tiene que quedar gestante nuevamente, después del parto obviamente, eh, es el momento de máxima oferta forrajera o máxima oferta de alimentos en un servicio estacionado. En los servicios que no están estacionados, que me animo a decir que deben ser más de la mitad, por no decir la mayoría en el país, o que son servicios muy largos, probablemente existe un desfasaje entre el momento de máximo requerimiento de la vaca y máxima oferta forrajera. Por lo tanto, podemos estar encontrando la respuesta en algunas falencias productivas, justamente lo que vos estabas comentando. Indirectamente, esa falta de coincidencia entre máxima oferta y máxima demanda nos lleva a resultados que están explicados con los experimentos que ustedes estuvieron haciendo. Así que más que nunca me parece que tenemos que replantearnos, transmitirle al productor las razones por las cuales hay que tratar de estacionar el servicio. No hay una receta para eso porque los meses que para ustedes son cruciales tal vez en el norte sean diferentes. No tal vez, sino que lo son. Y las primaveras, como siempre decimos, no son calendarias, sino que son climáticas. Hay años que podemos tener una primavera muy temprana y hay años que se demoran un poco. Así que es muy importante desde el punto de vista de manejo. Eh, ¿Ustedes notaron algunas diferencias raciales? Especialmente me refiero al componente índico, si tuvieron posibilidades de trabajar en estos experimentos con algunas cruzas, si la sensibilidad a estos tratamientos es mayor en Bos taurus puros o los animales que son cruzas índico por taurus. No, mira, la verdad, Mauro, que no, o sea, nosotros no hemos trabajado con Bos indicus, simplemente el conocimiento que tenemos digamos, de otros trabajos de investigación que se han realizado, bueno, en el norte del país, en Brasil también. Eh, sí, lo que vemos, digamos, que en general nos ha quedado la idea de que, digamos, desde el punto de vista del novillo, pareciera que no hay tanta diferencia en cuanto al impacto que pueda tener la restricción, mirando específicamente lo que es calidad de carne, ¿no? Sí, lo que por ahí notamos diferencia en lo que es el desarrollo reproductivo de la hembra, que por ahí se afecta un poco más, o sea, la idea que tenemos es que en general las razas índicas son un poco menos precoces y el impacto más, está más claro en lo que es el desarrollo reproductivo de la hembra, cuando restringís la madre, ¿no? Nosotros en Angus, en razas más precoces de Angus, como el que tenemos acá, no lo vimos tan marcado como se ve en otras razas, incluso en continentales menos precoces, ¿no? Se ve mucho más el impacto de una restricción nutricional de la madre en el desarrollo de la hija, ¿no? Que queda como para reposición. Tanto en continentales como en, digamos, como en índicas, te diría que nos quedó esa idea un poco de lo que hemos estado viendo, ¿no? Y es obvio que el frame tiene mucho que ver, pero ¿ustedes tienen cuantificados la diferencia de acuerdo al frame, la diferencia de respuesta? Sí, digamos, no en un ensayo específico para eso, pero sí que lo vemos en cuanto a, sí, vemos cómo es nosotros hacemos muchas evaluaciones digamos, de inicio de pubertad en la hembra y lo vemos muy marcado entre el Angus tradicional que usamos acá, o que se usa en una gran zona, el Angus que se está incorporando más americano, más de una vaca bastante más grande, y también de algunas cruzas con continentales como pueden ser el limango y demás. Vemos que hay un puerperio que llega, perdón, una pubertad que llega un poco más tarde, te diría que alrededor de 2 o 3 meses, comparado con el Angus tradicional. Un tema importante también, porque uno muchas veces se encariña con un mayor peso al destete, ve los rindes que tienen, pero cuando va hacia atrás en la cadena de producción, la madre muchas veces paga consecuencias que son difíciles de revertir. Sí, es digamos, el tema de debate con el que estamos permanentemente acá en Argentina, que tenemos, digamos,
tenemos sistemas de recría y terminación que pueden ir a fondo con una recría sobre verdeos, con suplementación con silaje y con terminación a corral en la mayoría, donde poner una cruza índica o continental te genera un vigor híbrido o un peso mayor de terminación con muy buen resultado en el corral, pero por otro lado te deja una hembra que queda como reposición con mucho mayores requerimientos, que va a ser una vaca que queda en un campo natural, en condiciones muy extensivas, y que seguro va a tener un impacto negativo en el resultado reproductivo, ¿no? Entonces, muchos sistemas de hoy están en esa disyuntiva. Bueno, meto un Angus un poco de un frame más grande que me dé un potencial mayor de crecimiento en el corral y en la producción de carne, pero por otro lado me va a dejar una hembra que no se maneja, digamos, que no tiene la misma performance en un sistema extensivo de cría como el que tenemos, ¿no? Entonces un poco la discusión pasa por ahí hoy en varios de los sistemas con los que estamos trabajando. Sí, tal vez una solución a ese problema es usando, para simplificar, la inseminación artificial y si no también toros de diferentes razas y hacer permanentemente, tratar de obtener vigor híbrido, lo cual sería una ventaja extra, pero manteniendo razas puras, tal vez en el rodeo de madres y cruzando con toros de una tercera raza. Claro, haciendo cruzamiento, exacto, haciendo por ahí en algunos casos hacemos IATF, inseminación con las razas puras, por ejemplo, el caso más clásico es con Angus, para mantener reposición de esa hembra Angus en el rodeo, y repaso con toros, bueno, Hereford o Limousin o cualquier otro que nos dé vigor híbrido para que mejore el peso al destete y el peso en el corral de lo que es la cola de parición, digamos. Eso se está usando bastante y da buenos resultados y te permite reponer con una hembra Angus, eh, pero con el potencial digamos, de ese vigor híbrido, sobre todo en el ternero que es más cola de parición y que va a ir a, digamos, es terminal, digamos, o a corral, sí o sí, tanto la hembra como el macho. Sí, sí, exactamente. Bueno, esa es una gran ventaja de los que pueden implementar inseminación artificial porque a veces desde el punto de vista práctico no es muy sencillo manejar animales de diferentes razas con diferentes lotes en diferentes parcelas, pero la inseminación artificial sí te lo permite, así que es una buena alternativa. Bueno, la verdad que muy interesante el tema. Yo en lo particular no estaba enterado, sí sabía de que habían hecho estos experimentos, pero no estaba enterado de los resultados. Eh, Sé del sacrificio que fue tener que ordeñar a las vacas para medir la producción de leche, porque no es lo mismo ordeñar una vaca en un tambo o una vaca lechera que una vaca de cría en una manga, ¿no? Para cuantificar y bueno, eso, gracias a ese esfuerzo, sabemos que el trabajo fue muy serio y bueno, con resultados contundentes como los que acabas de comentarnos. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a dar con respecto a este experimento? Bueno, ahora estamos cerrando algunos ensayos, estamos arrancando, ya la semana que viene arrancamos con un ensayo también en vaquillonas, eh, siempre con el tema de suplementación ahora durante lactancia. En vaquillonas en particular queremos ver si podemos mejorar el peso del destete y la calidad de carne de ese destete de la vaquillona de 15 meses, que en general está 30, 40 kilos abajo de una vaca adulta. Entonces ahora lo que queremos ver es cómo mejoramos el desempeño de esa vaquillona, que no solo después nos genera dificultades para preñarla, sino además nos deja un ternero que en general es un ternero liviano y que tiene una performance bastante mala durante la recría y la terminación. Entonces creemos que mediante la suplementación podemos apuntarle a mejorar esas dos cuestiones. Vamos a ver si la vaquillona tiene el mismo potencial que tiene la vaca como para producir leche y dejarnos un ternero mejor plantado al momento del destete. Eso por un lado, yendo a lo más productivo, pero por otro lado a lo que es calidad de carne, lo que tenemos, digamos, la hipótesis que tenemos planteada es tratar de ver si la nutrición durante los primeros meses de lactancia tiene impacto definitivamente en lo que es el marbling, ¿no? Hasta ahora todos los trabajos que hicimos y que se han hecho a nivel internacional con el tema de nutrición durante la gestación, o sea, de programación fetal, no hemos encontrado diferencias de impacto en el marmoreo.
O sea, y desde el punto de vista teórico está planteado de que digamos, la ventana donde se puede modificar la cantidad de adipocitos intramusculares está entre el nacimiento y los 250 días de vida. Entonces, probablemente modificando la nutrición durante la lactancia, sobre todo los primeros meses, podamos modificar la cantidad de células grasas intramusculares y eso tiene impacto a largo plazo en el marmoreo. Así que lo que vamos a estar evaluando en estos próximos años, ver justamente eso, si logramos modificar el marbling y por lo tanto la calidad de carne con esta nutrición durante la lactancia, ¿no? Súper, súper interesante porque de alguna manera van a poder demostrar cómo algunos errores o aciertos en el manejo en determinada edad, en momentos cruciales del desarrollo, repercuten después en el resultado final. Y respecto de las vaquillonas, sería muy interesante también poder revertir esa situación, porque cuando uno lo traslada a números o a resultados económicos, es mucho dinero lo que se pierde, ¿no? Respecto de un animal adulto. Sí, sí, tal cual. Y lo que vemos, Mauro, es que no, sobre todo en algunos ensayos exploratorios que hicimos, es que no hay, digamos que no hay un efecto compensatorio post-destete, ¿no? La diferencia que tuvimos al destete por haber suplementado a la madre, que pueden haber sido 30 kilos en vaca adulta, después se mantuvieron durante toda la recría, que es muy distinto de lo que pasa en una restricción normal que hacemos durante, digamos, post-destete, ese ternero que se desteta y que hasta que agarra los verdeos se pasa 2 o 3 meses medio dando vuelta en el campo. Sabemos que después tiene la capacidad de compensar, tal vez con algunos 30 o 40 días más en el corral, pero llega al mismo peso que el novillo o que el ternero no restringido. Lo que vimos acá es que si vos haces una restricción durante la lactancia, ese ternero va a pesar 30 o 40 kilos independientemente del manejo que le dé, ¿no? Así que vemos que eso sí, digamos, estamos encontrando que probablemente tengamos mucho más impacto con una restricción temprana ahí en la lactancia que cuando restringíamos preparto, o sea, durante la gestación o incluso posparto durante los primeros meses de post-destete. Muy, muy interesante. Vos sabés que justamente estamos viendo, vamos a tener un próximo episodio con un colega que es argentino, está trabajando en Canadá y ellos están trabajando en inmunología intestinal y también están viendo con diferentes trabajos, ensayos que hicieron, de que restricciones del amamantamiento en determinadas épocas de la vida del ternero produce cambios que son casi permanentes después en la flora intestinal. Y eso obviamente repercute en la performance reproductiva y productiva del animal. Así que evidentemente estos temas de nutrición muchas veces no lo vemos, no vemos las consecuencias en forma inmediata, pero a mediano y largo plazo terminan repercutiendo. Sí, sí, tal cual. Nosotros creemos incluso en lo que es, que no te lo comenté antes, en lo que es desarrollo del páncreas también. Sabemos que primeros meses si bien digamos, la diferenciación de tejido y la hiperplasia del páncreas ocurre en los últimos 4 o 5 meses de gestación, la maduración del páncreas continúa durante posparto, ¿no? Durante los primeros meses de lactancia. Entonces, ya lo vimos con algunos de los ensayos que hicimos de programación fetal y ahora creemos que este tema del desarrollo pancreático tiene influencia en el metabolismo de la glucosa seguramente y por estos ensayos que hicimos, digamos, exploratorios, observamos justamente que esos terneros que eran restringidos durante los primeros meses de lactancia, eh, llegaban a peso de terminación con 40 kilos menos que los no restringidos, pero con el mismo nivel de grasa, ¿no? Con un metabolismo de glucosa distinto, digamos, digamos, probablemente con digamos, con algún cuadro parecido a lo que puede ser un diabético, ¿no? Con una hiperinsulinemia y disminución en los niveles de glucosa, como un prediabético, digamos, que es lo que estamos sospechando que puede suceder, que haga que esos terneros se engrasen o novillos se engrasen antes y terminen más livianos. Pero bueno, son algunas de las hipótesis que tenemos con las cuales estamos trabajando ahora y queremos ver tratar de corroborarlas, ¿no? Bueno, buenísimo. Vamos a seguir de cerca esos datos porque yo justamente estuve evaluando también datos de mi proyecto
proyecto acá y la semana pasada, sin ir más lejos, estuve cruzando información y aparentemente puede haber, se me ocurre, alguna respuesta a lo que vos estás planteando en un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, que se produce justamente por lo que comentás, los efectos sobre el páncreas y cambia totalmente el metabolismo de la glucosa. El animal tiende a usar menos glucosa, entonces va a terminar depositándose como grasa en forma prematura. Así que vamos a cruzar información después. Bueno, muchísimas gracias por todos los contenidos, la verdad que muy ilustrativo y sobre todo, como decíamos al principio, lo más interesante de esto es que es información que puede ser aplicada a la vida real y solucionarle algunos problemas a la gente que está produciendo a campo. Porque como siempre decimos, la ciencia por sí sola, si no la aplicamos, queda guardada en un cajón o en algún paper. eh, y la utilidad verdadera la tiene cuando uno le acerca información de este tipo al productor para poder solucionar algún problema. Así que muchísimas gracias, muy buena la charla y un gusto haber compartido esta casi hora con vos. Bueno, Mauro, igualmente un gusto y bueno, nos veremos la próxima. Muchísimas gracias, seguimos en contacto.